Digital Red for You. Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a la fotocrítica de los viernes, fotocrítica número 57 ya. Y en esta fotocrítica he elegido dos álbumes para ver, dos álbumes que me habéis enviado a través de la página web, a través de Crítica Mi Álbum. ¿Cómo enviar vuestras fotografías? ¿Cómo enviar vuestros álbumes de Flickr? Pues solamente os tenéis que ir al blog, a digitalredforyou.com, y aquí arriba donde pone Crítica Mi Álbum pincháis y os sale un pequeño formulario para que enviéis vuestras fotografías. Deciros que aquí os lo pone que crear un álbum de Flickr con 10 fotografías. No pongáis más de 10, porque si me ponéis muchas fotografías al final nos vamos a liar y no vamos a saber pues sobre cuál hablar, ¿vale? Con 10 fotografías yo ya me hago una idea de más o menos cuál es el estilo de fotografía que tenéis, cómo os gusta editar las fotografías, qué colores os gusta poner, si os gusta más horizontales, verticales, blanco y negro, es decir, más o menos nos hacemos una idea del estilo. Algunos de vosotros me han enviado álbumes enteros en los cuales hay cientos y cientos de fotografías, así que ya os digo, haceros un álbum, cread un álbum, una vez que lo tengáis creado, compartidlo en el botón que tenéis abajo, la URL que os da, y aquí me lo podéis enviar directamente junto con vuestro nombre y vuestra dirección de correo electrónico. Vamos a ver los álbumes que tenemos hoy, que tenemos este de Rocklando Photo, y después tenemos uno segundo, luego veremos las fotografías, que es de Rulos o Rups GA. Nos vamos a centrar más en este de Rocklando. ¿Por qué? Porque tiene muchísima fotografía de retrato, como veis, y quiero que veamos algunas de las cosas. Hay algunas que yo creo que ya hemos hablado en otras fotocríticas, pero hay algunas cosas importantes que me gustaría realmente hablar con vosotros. Vamos a empezar dando un poquito de caña a estas dos fotografías, ¿vale? Que son fotografías, como veis, que tenemos puntos muy fuertes de luz. Cuando hacemos fotografías con este tipo de iluminación, que son contraluces, tenemos que hacer una medición muy buena, tenemos que llevar mucho cuidado dónde medimos y la manera que componemos la fotografía. Por ejemplo, en esta fotografía, como veis, tenemos el sol justo en el centro y claro, si hemos buscado la exposición en la parte de sombra de los árboles, en esta parte de aquí, vamos a tener una exposición buena de los árboles, pero al dejar que el sol tenga una conexión directa, vamos a decir, permitiendo que el sol directamente incida en la cámara, pues lo que vamos a conseguir es esto que tenemos aquí, que es un montón de flares, un montón de reflejos, un montón de destellos, que lo que hacen es estropear la fotografía. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues simplemente moviéndonos. Si nos hubiésemos movido un poco a la derecha, si hubiésemos dejado el sol detrás del sujeto, hubiésemos cambiado mucho la escena porque tendríamos bien expuesta, ahora mismo tenemos bien expuesta, pero no teníamos estos reflejos en la parte de sombras de los árboles. Me explico. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues si hacéis una foto, pues como tenéis esta pantalla aquí, si esto fuera el sol, aquí os va a contaminar toda la escena. Si lo ponemos justo detrás, lo que nos va a hacer es crear un halo alrededor de esa silueta y nos va a salir una foto mucho mejor, ¿vale? Es una opción también hacer lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Lo que es hacer una fotografía con el sujeto que tenga una visión directa en la fotografía, pero lo que tenemos que haber hecho es cambiar la exposición, teníamos que haber hecho la medición de la exposición en el cielo y no en la parte de sombra, porque lo que obtenemos es esto, es una mancha demasiado que contamina todo, por así decirlo, y estropea mucho la fotografía. Esto mismo, o podríamos decir que parecido, ha pasado en esta fotografía hecha por la noche. También tenemos la luna y luego tenemos aquí algunas hojas y demás. Entiendo por lo que a Rocklando le ha molado bastante. Puedo entender que es por este rollo de iluminaciones diferentes, este azul de las nubes, fijaos cómo además cómo ilumina la luna las nubes, pero aquí teníamos que haber ajustado más la exposición a lo que es la luna en sí. Podemos utilizar métodos como el de prueba y error, podemos hacer varias mediciones y al hacer varias mediciones lo que vamos a conseguir es encontrar la medición correcta para la luna. O si tenemos un teleobjetivo podemos aumentar mucho, elegir una medición puntual y hacer una medición expresa de la luna. ¿Qué pasa? Que en estos casos lo que vamos a tener es bien expuesta la luna y todo lo demás va a estar muy negro, va a estar muy oscuro, no vamos a tener, solamente vamos a tener exposición en la parte de la luna. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar una exposición media, después tocar las altas luces, a lo mejor esta parte de aquí abajo la podemos rellenar con un flash, con algo de iluminación, pero es difícil hacer fotos a la luna, al igual que lo es hacer fotos al sol, porque muchas veces lo que obtenemos son estos círculos, estas galletas, que no hacen más que estropear una foto, la fean mucho. Esta fotografía, con ese círculo ahí tan quemado, hay que hilar muy fino, o al menos, como os decía antes, esperar que se ponga detrás de las nubes. Si esperamos y tenemos la suerte que el viento, que la corriente mueve las nubes hasta que la luna nos caiga justo detrás de esta nube o justo detrás aquí en el medio, podemos conseguir que esa cantidad de luz que restan las nubes nos permitan sacar detalle de la luna. No estoy hablando de ponerla detrás completamente de la nube, sino en este claro que veis aquí. Pues eso lo que va a hacer esa neblina es bajarnos un poco la exposición. A lo mejor no lo suficiente para que se vea bien expuesta, pero luego tocándola en el archivo RAW, bajando las altas luces y demás, a lo mejor podemos sacar algo de ahí. Creo que es importante porque ese tipo de fotografías creo que se echan a perder por ese tipo de iluminación. Vamos a hablar ahora de retratos. Mirad, esta fotografía de retrato es una fotografía, como veis, con el sol detrás, y aquí
hemos hecho un poquito lo que os comentaba en la foto anterior, mantener lo que es el punto de luz detrás del sujeto. Veis cómo consigue iluminar todo alrededor. En este caso está un poquito fuera a la derecha, pero hemos medido bien aquí la exposición y no tenemos ese contacto tan directo. El sol está un poco más caído, un poco más tumbado y además nos da ese tono naranja, pero nos ayuda a que no salga tan quemado. O sea, la atmósfera lo que hace es quitarnos luz al sol y nos permite que no salga, que se vea esa bola amarilla en lugar de esa bola blanca quemada que tenemos en la otra fotografía. Además, me parece que el encuadre está bien. Yo soy un poco maniático en la fotografía de retrato y me gusta no colocar, sino situar a los sujetos de una manera. Me gustan las cosas muy centradas, muy simétricas y, por así decirlo, no sé si está bien dicha la expresión, pero me he cansado un poco de hacer este tipo de encuadres respetando la regla de los tercios a rajatabla. Me gusta hacer, pues no sé, retratos un poco diferentes, más del estilo de este que veis aquí. De todos estos retratos que tenemos en esta galería, podríamos decir que este por situación es el que más me gusta, pero se repite algo que teníamos en la fotocrítica de la semana anterior. ¿Qué os dije la semana anterior? Pues os dije que tenemos que llevar cuidado cuando hacemos fotografía de retrato con las cosas que salen detrás de los sujetos, con las cosas que salen detrás de las cabezas, como por ejemplo, en mi caso, esto, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con que no nos salgan cosas así como a esta pobre chica que os fijáis le sale un tronco de la espalda. Es cierto que os dije el otro día que en objetivos que sean un poco largos, que tengamos una luminosidad, diafragmas muy grandes, que tengamos mucha luminosidad en los objetivos, pues podemos jugar con la profundidad de campo para intentar desenfocar el sujeto que tenemos detrás y así, bueno, pues ciertamente va a llamar menos la atención, pero sigue siendo muy llamativo ese tronco detrás de la cabeza. Así que con eso es una cosa que yo creo que tenemos que llevar mucho cuidado, ¿vale? Creo que es realmente importante llevar cuidado con esas cosas. Aparte, en esta fotografía, ¿qué más deciros? Me afea un poco que se nota mucho que es una avenida, que es el parque que hay en una avenida, y que ahí alrededor hay mucho coche. Fijaros que además tenemos carteles de lo que parecen pues supermercados, gasolineras, vehículos. Si esto hubiese sido en un medio un poco más rural, me molaría más. O bien haber hecho esta fotografía saliéndonos un poco de los árboles y metiéndonos en lo que es la calle. Es decir, alrededor de coches, alrededor de tal. Esa mezcla de coches, árboles, no sé, no... Es una... Pues puede parecer una chorrada, ¿vale? A lo mejor realmente estoy diciendo una chorrada, pero a mí esa mezcla no me acaba de molar, no sé. La hubiese enfocado un poco de manera diferente. Pero bueno, fotografías que me gustan mucho este álbum. Por ejemplo, estas fotografías. Fijaros cómo ese reflejo perfecto en el agua de las nubes, ¿vale? Fotografía que además está bien expuesta. Aunque seguramente con algún filtro de densidad neutra o algo más podríamos haber jugado un montón con las nubes. Tengo ganas de hacerme con un filtro de densidad neutra. No es un tipo de filtros que utilizo habitualmente y básicamente por eso no lo tengo, porque en la fotografía que hago no utilizo esos filtros. Pero seguramente a ver si en un futuro puedo y compramos alguno, o alguna tienda online quiere tener la bondad de enviarnos uno, aunque sea de muestra, y poder hacer cosas con ellos, trastear un poco y enseñaros qué podemos hacer con ese tipo de filtros, porque realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. Y bueno, luego fijaros esta fotografía de estas llamas, que tal vez yo habría jugado un poco más con la exposición, no sé vosotros, me mola las nubes, porque además fijaros que tenemos el cielo completamente encapotado de nubes y que además tiene un tono rojizo, ¿no? Que nos están diciendo como que ya está atardeciendo, como que es última hora de la tarde, pero fijaros cómo veis cómo el viñeteo lo que hace es afearnos un poco esta zona de aquí. En herramientas como el Lightroom tenemos la opción, incluso en las cámaras, tenemos la opción de que la cámara corrija la aberración o la distorsión del objetivo. Esto es realmente lo que es distorsión de objetivo, porque lo que hace es oscurecernos según nos alejamos del centro. Según se acerca a las esquinas, un objetivo es más luminoso por el centro y menos en las esquinas, pues esto lo pasa al sensor. Esto lo puede corregir la cámara, lo podemos corregir en herramientas como Lightroom. En Lightroom tenemos abajo una opción que pone activar lo que es la corrección, el perfil del objetivo, activar algo así pone. Pero esto os obliga a tener actualizado el cámara RAW. ¿Por qué? Porque si tenéis un objetivo que ha salido hace poco tiempo, tenéis un objetivo que es de última generación y que la versión de cámara RAW que tenéis todavía no tiene ese objetivo en su base de datos, no vais a poder corregir esta aberración. Cuando estamos hablando de objetivos originales, pues como puede ser los pisapapeles 18-55 de Canon, de Nikon, de Sony y tal, sí suelen estar siempre, ¿vale? Esto es raro. Pero, por ejemplo, si habéis comprado un Sigma que acaba de salir o un Tamron, si habéis comprado una cámara que ha salido recientemente de Canon, por ejemplo, y lleva un nuevo motor STM o el modelo de cámara que tenéis es nuevo, cosas de estas, pues os pueden afectar al tema de activar lo que es la distorsión en herramientas como Lightroom. Nos vamos a ir al otro catálogo, yo creo. Mirad, vamos a hablar de otra foto más. Dejadme que he metido la pata, me he metido aquí sin querer. Vamos a hablar de otra foto más, de esta última foto, que es muy similar a la que teníamos antes, respetando la regla de los tercios, y con el sol detrás. En este caso veis cómo el sol lo tenemos un poco más en contacto directo con nosotros. ¿Qué hemos hecho? Pues fijaos que tiene un halo mucho más quemado, fijaos que aquí tenemos mucha falta de información. Esto normalmente también lo que suele hacer es darnos unos contrastes muy blandos. Esta
vamos a decir, esta contaminación lumínica del sol, cuando el sol lo invade todo. Entonces, muchas veces subiendo el contraste podemos intentar pues arreglar pues esta distorsión lumínica, esta contaminación lumínica que tenemos en el rostro de la chica. No estoy diciendo que esto haya que hacerlo, esto va un poco por gusto, o sea, a unos les gustará más este efecto y a otros les gustará menos. Pero yo creo que dándole un punto de contraste a la fotografía nos vamos a comer un poco toda esta neblina, pero fijaros que me parece que es demasiado, porque aquí arriba parece que esta chica tuviera como un halo, y si no lo tuviese, ojo, que estaríamos hablando otra vez de lo que os decía antes, que os sale de la espalda como lo que parece un tronco, ¿no? Que parece un árbol, y es algo que creo que tenemos que llevar bastante cuidado en las fotografías. Vamos a pasar al siguiente álbum, que es este de Rups Ga. En este fotógrafo os quería hablar de dos cosas. Una, fotografía como esta. En esta fotografía os la enseño porque es algo que está bien hecho y que muchas veces nos puede llevar a engaño, que es el balance de blancos. Justo además hoy hemos publicado el podcast número 27 en el que hablamos de fotografía deportiva con Aitor Alcalde, y en este podcast Aitor nos dice que en la fotografía deportiva una de las cosas que más se toca es el balance de blancos, que siempre pues cada estadio tiene un balance de blancos diferente porque tiene unos focos y demás. Pues en fotografías como esta tenemos que llevar cuidado con el balance de blancos porque podemos cometer el pecado de muchas veces intentar corregir una luz que no es luz, sino que es reflejo. Fijaros cómo la cara de la derecha del gato, ¿veis cómo está completamente azul? Esto es porque la luz está rebotando en esta toalla, en esta manta, en esta tela que tenemos debajo. Si esto lo balanceamos aquí, el balance de blancos, vamos a tener este lado muy amarillo, así que tened cuidado cuando hagáis balances de blancos, ya no sea en modo automático a la cámara, sino cuando hagáis un balance de blancos a mano, en herramientas como el Lightroom. Cuando pinchéis, buscad un blanco que sea realmente un blanco neutro, así lo que vais a hacer, pero claro, un blanco neutro que esté bañado por la luz principal, no un blanco neutro que esté bañado por un rebote en una pared, en una tela como es este caso, etcétera. Y os quería enseñar una foto más de este álbum que me ha gustado mucho, que es esta última foto de esta botella de whisky, que es una foto en la que nos enseña lo que podemos hacer realmente con un flash. Fijaros esta fotografía. Esta fotografía tiene dos tipos de iluminaciones. Tiene una iluminación frontal, que yo me la jugaría, que es el propio flash de la cámara, y después tiene un flash de contraluz o una bombilla o una lámpara de contraluz. Por eso tiene este color, o sea, la botella tiene, el líquido tiene, el whisky tiene ese color amarillo intenso. Vamos a ver una cosa, porque fijaros cómo nos... Vaya, siempre os digo esto, siempre meteré la pata y siempre me descargaré alguna fotografía en todas las fotocríticas. Fijaros lo que os digo de que esta fotografía tiene un flash directo de frente. Tened cuidado con esto porque podéis no cometer errores, pero tener el problema que tenéis un reflejo muy duro. Fijaros aquí en la botella, vamos a hacerlo más grande. Fijaros cómo la parte de plásticos de la botella, que son partes con más reflejo, como veis aquí, ¿veis cómo tenemos aquí ese blanco que nos lo da el flash? Además que se nos ha colado un poco de fondo. ¿Veis cómo tenemos aquí también un poco de fondo detrás? En herramientas como el Lightroom esto lo podemos arreglar muy fácil. No tanto estos reflejos blancos, que será difícil llevárnoslos a negro. ¿Veis? Aquí tenemos también, además, aquí podemos ver cómo, no un poquito mejor, ¿no? Cómo es el flash, cómo ha iluminado lateralmente un flash o una antorcha LED o algo así. ¿Veis que lo tenemos aquí? ¿Cómo podemos solucionar esto? Poniendo algo delante del flash. E incluso os diría, cuando hacéis este tipo de cosas, podéis poner incluso un folio delante del flash para intentar difuminar un poco la luz, hacerla un poquito más blanda. Levantadlo un poco. Si estamos disparando el flash a la misma altura que está la cámara, tened en cuenta que la luz, el flash lo que hace es mandar un haz de luz, llega al sujeto y lo rebota hacia la cámara. Pues si el flash está a la misma altura que la cámara, nos lo va a rebotar recto. Pero si cambiamos el flash de posición, nos lo va a rebotar de manera diferente y ya no vamos a tener en la cámara ese flashazo grande, ya no vamos a tener ese punto fuerte de luz en la cámara. Así que moviendo el flash podéis conseguir quitaros de medio estas cosas. ¿Tiene sus pegas? Pues que seguramente acabe más luz en el fondo, como veis aquí que se nos ha colado algo, ¿vale? Pero bueno, eso lo podemos luego solucionar con herramientas como Lightroom, incluso a lo mejor herramientas como Photoshop. Lo que os decía, en esta fotografía podríamos haber intentado arreglar esta parte de aquí, no sé si vosotros la apreciáis, yo veo aquí como tenemos como un punteado, como un poco de textura de la pared del fondo. Esto lo podríamos haber solucionado en herramientas como Lightroom, podríamos haber bajado un poquito los negros. Con darle un pelín hacia abajo a los negros, lo que vamos a hacer es bajarlos lo suficiente como para que esto no se vea. A lo mejor en un monitor o en determinados sitios sí que lo podemos llegar a ver, subiendo el brillo y tal, pero normalmente en el 90% de los monitores no se va a ver. Esto aquí se ve y seguramente si esto lo imprimimos en papel no se va a apreciar mucho, pero sí va a tener a lo mejor un poquito de falta de tinta negra, vamos a decir tintas, si hacemos un revelado por inyección de tinta,
va a tener un poquito de grises ahí y eso nos va a hacer un poquito de daño porque lo vamos a ver ahí y bueno, y como os decía, también haber trabajado eso, pero me parece bien porque fijaros que hemos conseguido una iluminación muy buena para lo que es una botella, o seguramente para una fotografía que es muy amateur, hemos conseguido pues una fotografía de bastante nivel, podríamos decir. Las siguientes fotografías de este álbum no vamos a entrar en ellas porque me han parecido fotografías, pues alguna interesante, como esta fotografía de retrato, que me parece interesante por la posición. Además, podríamos decir que el tema del flash, es que se podría hablar mucho del tema del flash. Yo creo que el flash va mucho por rachas, por épocas, por modas. Y yo no soy muy amigo de utilizar el flash, pero este tipo de flash así duro, contra la cara en fotografías de retrato, me parece que está bien, pero siempre y cuando no tengamos fondo en la fotografía, cuando nos centremos mucho en un sujeto, y cuando sea un sujeto que no está, pues como en esta fotografía no está mirando a la cámara, está con alguna expresión, con un movimiento, con un tal, me parece, la verdad es que son fotografías interesantes para estar hechas con una iluminación, vamos a decir, básica, en el sentido de que es un flash puesto seguramente en la cámara en este caso, aunque yo creo que está un poquito ladeado, ¿vale? Creo que está un poquito a la izquierda, a lo mejor con un disparador, un cable o algo así, pero bueno, el resto del álbum pues nos dice un poquito más, me gustaba un poquito más para comentar el álbum anterior, que ya os digo, gracias a Rups GA y gracias a este álbum era de Rocklando, gracias a los dos por haber enviado vuestros álbumes a esta fotocrítica. Como ya sabéis, si queréis enviar vuestros álbumes, no solamente podéis enviar álbumes de Flickr, también podéis enviarme algún enlace a un blog que tengáis. Eso sí, si me enviáis un enlace a un blog, ya veremos en el futuro cómo lo hacemos, pero no sé si lo meteremos dentro de estas fotocríticas, porque ya tengo por ahí alguno, o haremos algo en plan critica tu web o algo así. No sé, dejadme que lo piense, porque he estado viendo ya alguno de los que me habéis enviado y he sacado algunas cosillas de las cuales creo que será interesante hablar en un futuro. Pues ya solo me queda daros las gracias por haber visto el vídeo, deciros que si estáis viendo este vídeo a través de YouTube, justo aquí debajo en la descripción os podéis suscribir al canal, parece que no, pero así ayudáis mucho a seguir avanzando, que seamos más y permitirnos hacer cosas en el futuro que no podíamos hacer sin vuestro apoyo, también, como no, pinchar un like, y nos podéis seguir también a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.